Hoy día vamos a estar hablando de la bolsa, de los aranceles, producto de la caída de la bolsa y de la mayoría de los activos. Cuando vemos que los países ponen aranceles, son impuestos que se le ponen a los bienes que son importados desde ciertos países. En un principio se creyó que los aranceles iban a ser del 10% y cuando mostró esta tabla y explicó que los aranceles iban a ser mínimo del 10%, ahí la bolsa ya se empezó a ir a la B. Estas barreras al comercio van a generar shock en las ventas de las empresas que dependen de las exportaciones. Si yo tengo una acción de una empresa que depende de las exportaciones, entonces lo más razonable es pensar que las ventas que yo esperaba que se iban a desarrollar durante el 2025 sean menores. La bolsa está cayendo un 17%, es harto, es poco, puede seguir cayendo. ¿Qué ha pasado en momentos anteriores? Si tú compras a la baja, tienes que asumir el riesgo de que te puede seguir cayendo y que se puede demorar mucho la recuperación. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy día vamos a estar hablando de la bolsa, de los aranceles. Tenemos un capítulo que es un poco imprevisto, no lo teníamos agendado en el calendario, pero producto de la caída de la bolsa y de la mayoría de los activos, excluyendo al gran y único Bitcoin, que vamos a hablar de eso, qué está pasando. Quisimos hacer este capítulo o queremos hacer este capítulo con el profe. Estamos grabando el viernes, sale el lunes, tenemos 2 días de fase, pero con mercado cerrado, así que va a venir bien en el momento que va a salir. Así que, profe, ¿cómo llegamos? ¿Cómo está la cuenta? ¿Cómo nos protegemos por estos escenarios? Podríamos hablar de esas cosas. Sí, bien, o sea, la verdad es que bien consternado con todo lo que está pasando y motivado con hablar de esto, pero desde la perspectiva que nos gusta a nosotros, que son las inversiones, que en realidad no he escuchado nada en los medios, no, tampoco esperaba hacerlo, pero hay mucho debate político, hay mucho debate de macroeconomía, hay mucho debate de comercio internacional, pero todavía todo el debate es muy, si es que no es muy cargado a lo ideológico, desde lo técnico todavía están todos muy, no sabemos qué puede llegar a pasar. Sospechamos que bla, 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 y bueno, hoy día vamos a hablar de lo que está pasando, pero desde una perspectiva de inversionista. Es decir, queremos aportar al debate, pero desde el foco de cómo lo debería enfrentar una persona que tiene dinero invertido en los mercados financieros. Así que vamos a hablar seguramente de bolsa americana, de bolsa chilena, vamos a hablar de cripto, de Bitcoin, vamos a hablar de dólar peso, seguramente de oro. Vamos a hablar de hartas cosas. eh, Quizás queda un poquito más largo este capítulo. sí, así que, pero la contingencia lo amerita y además estamos viviendo un momento histórico también. Y nosotros hemos estado en todos los momentos históricos hablando de esa contingencia y nos gusta mucho porque después nos vamos acordando cuando se van desenvolviendo los hechos, nos vamos acordando de las cosas que analizamos y que anduvieron más o menos por ahí. Así que bien por ese lado. Ya, Carlos, vamos Ya, profe. entonces directo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu view? ¿Cuál es tu Sí, visión? no, profe, pero, profe, ahí para dar un poquito de contexto, estoy publicando, estoy compartiendo pantalla, para dar un poco de contexto. Esto es lo que pasó hace poquito, el 2 de abril. En un principio, acá se ven en la imagen, se ve tema tarifas. Esto es lo oficial que mostró Donald Trump. Para cada país, en la columna de la izquierda, las tarifas que le cobra el país a Estados Unidos y a la derecha la tarifa recíproca que le va a cobrar Estados Unidos al país. Y en un principio, antes de mostrar estas tarifas, el mercado estaba reaccionando al alza, profe. La bolsa estaba subiendo porque en un principio se creyó que los aranceles iban a ser del 10% y cuando mostró esta tabla y explicó que los aranceles iban a ser mínimo del 10%, incluyendo a Latinoamérica, Chile, bla, 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 ahí la bolsa ya se empezó a ir a la B, perdió todo el rebote que había obtenido los días previos y nada, la verdad es que después de eso, el mensaje chino hoy día dijo que iba a ponerle aranceles más brígidos y empieza un poco esta guerra de negociación que por ahora
a 2 días de haber lanzado los aranceles, no está yendo en vías del, de buenos acuerdos, ¿ya? Y lo que está pasando ahora es que si uno mira la bolsa, desde máximo histórico hemos caído un 17% en el S&P, estamos en 5.100, 5.150. El Nasdaq, por su parte, un 20%, ¿ya? Y en realidad, exceptuando Bitcoin, que claro, ha caído de máximos, pero con el tema de aranceles no ha caído, impresionante, ¿ya? Impresionante, ¿no? Desde el 2 de abril, eh, desde el 2 de abril podríamos decir que estamos en el mismo precio, Mm. mientras que la bolsa está cayendo un 8, un 10, el oro siendo activo de refugio, claro, el oro ha subido muchísimo, llegó hasta 3.150 en precio spot, estamos en una caída de un 3-4%, claro, la subida previa es muy buena, entonces también es normal que los mercados se correlacionen a la baja, pero la verdad es que a mí me tiene muy sorprendido el comportamiento de Bitcoin en este escenario, todavía no entiendo el por qué, pero el resto, mira, la plata cayendo más de un 10% de máximo, el petróleo cayendo más de un 10% desde máximo, El el cobre, Brent, ¿qué dije yo? el petróleo. Claro, el cobre, el petróleo, profe, mira, el petróleo perdiendo una base re importante, Mm. perdiendo una base re importante, eh, un piso, un soporte súper importante lo está perdiendo, caídas de 5% hoy día, más la de ayer, más de 10%. Pero mira, profe, el Brent, perdiendo este soporte en 70, ya estamos en 66. Impresionante. Lo Sí. único, lo único que se está salvando ahora son las tasas, los bonos, que las tasas están bajando y por lo tanto los bonos están subiendo. Entonces, lo que estamos viendo es de esos días o de esos momentos donde todos los activos empiezan a correlacionarse y caen. La bolsa china, que había sido uno de los principales ganadores, mira, tenemos una caída en dólares de un 16% desde máximo, perdiendo casi la mitad de la rentabilidad que llevaba en el año. La bolsa chilena, que claro, en pesos está en máximo histórico, cerca de 7.500, si uno lo mira si uno lo mira en dólares, la bolsa chilena desde máximo, ¿qué pasó? Ahí, una caída de un 10%, también perdiendo la mitad de la rentabilidad que lleva en el año, casi, en dólares. Entonces, un contagio extremo que nuevamente, donde en el único lugar que no ha pegado, y toco madera para que cuando salga el lunes esto, las cripto no hayan caído el fin de semana, pero si uno mira acá, lo único que está en verde son las cripto. Mm. Solana, Pepe, Doge, BNB, Bitcoin. Ether horrible, para variar, pero el resto y yo no lo entiendo. Si yo esperaba en este escenario, con el SP cayendo un 15, yo esperaba que el Bitcoin estuviera en 70 lucas. Yo Eh, tengo alguna hipótesis. bueno, entonces ese es el contexto, profe. O sea, Sí. caídas brutales. Estas caídas se ven en escenarios extremos, escenarios como coronavirus. eh, yo te diría que ni en la caída que tuvimos en octubre del 2022, perdón, en diciembre del 2022, caída así de 2 dígitos en 2 días. No sé si fue tan abrupta. En el coronavirus sí, po. El coronavirus sí tuvimos caídas bien violentas. Sí. Bueno, a ver, vamos por parte. Primero entendamos la cabeza de los inversionistas y expliquemos desde esa mirada lo que está pasando. Cuando vemos que los países ponen aranceles, son impuestos, ¿ya? Son impuestos que se le ponen específicos, son impuestos específicos, ¿ya? Es decir, impuestos que se le ponen a los bienes que son importados desde ciertos países, ¿ya? Eso es un arancel, es un impuesto al comercio internacional, pero es un impuesto, ¿ok? Otra cosa importante.
como todo impuesto, los impuestos siempre se van a transferir al precio de las cosas. Y finalmente el que lo paga es el que lo consume. ¿Ya? Así que en realidad aquí lo que está pasando es que si, por ejemplo, pensamos en salmón chileno, el salmón chileno antes pagaba 0% de arancel, o sea, no se le grababa un impuesto en Estados Unidos y ahora se le va a grabar un 10% según la normativa que sacó Trump el día miércoles. Eso significa que la persona que importe salmones en Estados Unidos va a tener que pagarle al gobierno un 10% más. Y ese 10% más se lo va a transferir al precio de venta del salmón. No sabemos todavía, porque eso va a depender del tipo de bien, si se lo va a poder transferir por completo o va a ser parcial la transferencia. O sea, si es que voy a llegar y subir los precios del salmón a consumidor final un 10% o lo voy a subir un 8% y el otro 2% lo voy a costear a costa de las utilidades que recibía la persona que hace el negocio del salmón. ¿Ok? Entonces, como cada impuesto, el impuesto es una distorsión al mercado, ¿ok? Que es necesaria, obviamente, según nuestras sociedades modernas, que es necesaria para poder redistribuir los recursos en donde la economía o el mercado no es capaz de llegar o no quiere llegar, ¿ok? Entonces, dicho eso, cualquier tipo de distorsión, cualquier tipo de barrera, siempre va a aumentar precio. Y un aumento de precio siempre va a ser un debilitamiento del consumo y un debilitamiento de la demanda. Por lo tanto, ahora estamos viendo un efecto contrario al COVID, porque el COVID fue un shock en la oferta. ¿Ya? Aquí estamos viendo un fenómeno que tiene un gran impacto también, pero es un shock a nivel, La demanda. o los inversionistas creemos que va a ser un choque en la demanda, que eso es lo curioso de Claro. los mercados financieros. Los mercados financieros son un verdadero canario dentro de una mina de oro, o sea, de una mina de carbón, ¿ok? Son predictores, entre comillas, son predictores más o menos eh, anticipados de lo que podría pasar en la economía mañana. Y lo que está pasando hoy día es que la economía está, o los mercados financieros están descontando la noticia de los aranceles. O sea, se sorprendieron, como dice Carlos muy bien, se sorprendieron de la magnitud de los aranceles y empezaron no solamente a pensar que iba a ser un impuesto que iban a tener que pagar los consumidores de Estados Unidos, sino que además esto se va a transformar en réplicas. O sea, las economías grandes van a empezar a decir, ok, me vas a cobrar eso, entonces yo también voy a cobrar más aranceles. Y eso sigue generando trabas en el comercio, en el consumo finalmente. Es un shock a la demanda. O se cree que va a ser un shock a la demanda, porque todavía los aranceles no se han aplicado, ¿ya? Pero se cree que esto va a ser un shock fuerte en la demanda interna de Estados Unidos y también en la demanda interna de los países que quieran comenzar a caer en esta espiral de, digamos, eh, de combatir, ¿cierto? De subir los aranceles a Estados Unidos. Dentro de ellos China, que ya anunció que también va a aumentar los aranceles de las importaciones estadounidenses. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los inversionistas están diciendo que si yo soy dueño de una acción de una empresa, esta empresa va a tener shocks en sus ventas en el futuro. Por tanto, la utilidad que yo esperaba antes del anuncio de los aranceles va a ser menor. Ergo, yo prefiero vender ahora a un precio mayor del que yo creo que va a tener este activo en el futuro cuando publique esas utilidades. Esa es la anticipación, ¿ya? Yo diría que ese es el principal factor de lo que está pasando. Ahora, también hay factores sentimentales aquí, también hay factores emocionales, ¿ya? Los mercados son fuertemente emocionales y reaccionan a estas caídas sobre reaccionando en cadena. El efecto se contagia. Los inversionistas se dejan de preocupar uno a uno de las empresas o los sectores más afectados y prefieren hacer el flight to quality, que es salir del activo renta variable y salir, escapando con el capital hacia otros activos para, para capear esta volatilidad
hasta que esto se estabilice y hasta que empecemos a ver los primeros efectos de esta nueva realidad arancelaria que está imponiendo Trump en Estados Unidos. Y por eso estamos viendo estos fenómenos contagiosos, estos fenómenos de que todo cae. ¿Ah? Porque tú podrías decir, bueno, pero ¿y el oro? ¿Por qué el oro tendría que caer? ¿Cuál es la racionalidad del oro? La verdad que es poca racionalidad, más que un efecto de contagio. ¿Ya? Podemos pensar que el cobre podría ser, pero el cobre ya se anunció, por ejemplo, que al menos Chile, que es uno de los principales productores de cobre del mundo, no va a estar grabado con aranceles, entonces no deberíamos ver un gran shock en la demanda de cobre, pero aún así el cobre, ya le mostró Carlos, se ha pegado una corrección fuertísima. Yo diría que esto es una sobrereacción contagiosa, ¿ya? Es un temor que se contagia y todos empiezan a vender en masa cualquier cosa que tenga volatilidad para poder evitar pérdidas mayores hasta ver el piso, hasta dónde podría llegar esta caída, ¿ya? ¿Qué está pasando con las criptomonedas? Con las criptomonedas, creo yo, Carlos, que las criptomonedas todavía están bastante despegadas del sector real. Y tal vez los inversionistas están diciendo que las criptomonedas no van a ser tan dañadas por estas intrusiones en el comercio internacional y no están, obviamente, tan indexadas a la capacidad de las empresas de generar utilidades. Entonces, probablemente están mucho de esa liquidez se está yendo a las criptomonedas a buscar posiciones de ventaja a la espera de que cualquier, digamos, problema grave que se cause en la economía, a pesar de que hoy día habló la Fed y ya vamos a hablar de eso, motiva a la Fed, ¿cierto?, a hacer más recortes de tasa del que tiene pensado, y esos recortes de tasa le podrían dar benzina a un nuevo movimiento alcista de las criptomonedas y de Bitcoin. Pero tampoco creo que sea un fenómeno demasiado masivo, simplemente creo que es un fenómeno que está compensando una caída esperable que también hubiésemos visto de las criptomonedas. Carlos. Sí, a mí me llama la atención que estos eventos que son como... no es tanto un cisne negro porque ya el tema de los aranceles sabíamos que esto venía, no sabíamos que iban a ir con una mano tan dura y no sabíamos que países como China iban a responder de la misma manera, haciendo esta guerra más combo iban, combo venían. Pero cuando tenemos estos eventos que son tipo coronavirus o tipo aranceles, lo que me llama la atención es que el efecto en los mercados, en la racionalidad de los mercados, en el efecto pánico, deja atrás muchas cosas que en momentos normales los inversionistas siguen mucho. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando mucho de la estacionalidad. Veíamos que de la segunda quincena de febrero hasta la segunda, hasta el día 20 de marzo más o menos, en general la bolsa cae y después se recupera. Y eso se había dado. Y después, en general, abril tiende a ser un mes súper positivo. Y eso, en un escenario donde tenemos un shock súper presente, que es esto de los aranceles, hace que, por ejemplo, la estacionalidad, la estadística y muchas de esas cosas, en estos momentos de extremo miedo, pierdan mucho peso. Y en estos momentos creo que una de las principales cosas y que te quiero mostrar, profe, es bueno ver cuál es la perspectiva. Ya, la bolsa está cayendo un 17%, es harto, es poco, puede seguir cayendo. ¿Qué ha pasado en momentos anteriores? Ya, sí, déjame terminar un poco la explicación para que entendamos y después miremos gráficos. Lo que les estaba diciendo es que yo diría que parte importante de la caída es producto de un ajuste de expectativa racional y razonable. Es decir, oye, mira, yo la verdad no sé lo que puede pasar. Desde una perspectiva racional, estas barreras al comercio van a generar shock en las ventas de las empresas que dependen de las exportaciones. Si yo tengo una acción de una empresa que depende de las exportaciones, entonces lo más razonable es pensar que las ventas que yo esperaba que se iban a desarrollar durante el 2025 sean menores. No sé cuánto menos, eso es lo que el mercado todavía no sabe, pero al menos son menores.
Y eso se está descontando. Entonces, decir, bueno, si es que yo pensaba que antes iba a ganar tanta utilidad y ahora esa utilidad es menor, lo razonable es que hoy día tengo que salir a vender para poder, digamos, vender a un precio mayor del precio que va a tener este activo en el futuro. Esa es como una mirada fundamental del escenario. Yo diría que ahí hay un porcentaje grande de la explicación. Y después hay un fenómeno de contagio, de miedo que se contagia a la naturaleza del activo, ¿cierto? O sea, todo activo que tenga cierto grado de volatilidad, entonces hay ventas masivas en todo y por eso vemos ayer y hoy estamos viendo paneles rojos en casi todos yo diría todos los activos. Ayer se salvó un poquito el oro, pero hoy día también el oro se sumó a las caídas. Así que eso es lo primero. Ahora, hay que entender que todavía no se sabe cuáles van a ser las reales consecuencias y la nueva realidad de comercio que vamos a tener en el mundo, porque todavía estamos reaccionando demasiado frente al pánico y todavía no sabemos si es que estos aranceles se va a desatar en una gran guerra mundial de tipo comercial o en general esto se va a empezar a acomodar, nuevas empresas van a poder tomar ciertos liderazgos y otras empresas que tal vez tenían ciertas posiciones competitivas van a tener que adaptarse para poder seguir generando esos niveles de rentabilidad. O sea, tenemos que entender de que Estados Unidos es un player muy importante en el en el concierto nacional, pero tampoco es el único player, ¿ya? Entonces, mm, hay que tener cuidado y eh, no actuar desde el pánico, sobre reaccionando y siendo demasiado proactivo a lo que está pasando. Más bien, hay que estar atento y hay que ir reaccionando frente a las cosas que se vayan desenvolviendo en el futuro, ¿no? Así que yo creo, Carlos, que lo que deberíamos hacer ahora es analizar al menos 4 activos en este episodio que son importantes para un inversionista que está en Chile, que creo es la bolsa americana, la bolsa chilena. Ayúdame tú para no equivocarme. Dólar, Oro, peso. yo vería oro, vería dólar peso, y vería Bitcoin. Yo creo que esas son Va- las cinco y tal vez vería renta fija de largo plazo, 6. Creo que Vamos viendo cómo se nos va dando. Ya vamos viendo. vamos primero con Eh, la renta variable americana. Dale, mira, acá está el SP500, máximo histórico cerca de 3.140, desde finales de febrero cayendo, la caída es de un 17%, una caída fea, prácticamente perdiendo la rentabilidad casi de todo el 2024, no toda todavía, porque rentamos más de un veintitantos por ciento, pero gran parte, ¿ya? A esto nos referimos muchas veces cuando hablamos del retorno promedio del SP, pues, profe, porque el retorno promedio del último año es un 9-10%, pero el último año habíamos tenido sobre 23 cada uno de los últimos 2 años. Claro, y ahora te pegáis una caída de un 17 y ahí vais sacando los promedios y en el largo plazo te da el 9, el 10. Algo que me gustaría poner en perspectiva es que al Eso menos te hasta quería ahora, decir, que mostráis la caída del COVID, eso. al menos hasta ahora, profe, la bolsa norteamericana siempre se ha recuperado de caídas feas, ¿ya? Caídas feas como, veamos, tenemos la de 17 de ahora, tenemos la de diciembre del 2022, del 2021, no, del 2022, bien decía, caímos un 30%, profe, desde máximo histórico, un 30%, coronavirus, caímos un 35, nos recuperamos pronto. Antes creo que esto es guerra comercial, esta Esa es la guerra fue, comercial, po. sí, guerra comercial, Trump, 19 abajo, ya, 19 abajo. Después podemos ir a 2015, tuvimos otra grande, tenemos un 16 abajo, ya. Entonces, un poco poniendo en perspectiva, esto quizás son los últimos 10 años, vamos un poquito más atrás, ya, sin llegar a la subprime, que fue una catástrofe. Tenemos 20, entonces, un poco, los últimos 15 años hemos tenido caída de hasta 35% y no hemos recuperado. ¿Ya? Entonces, yo acá no estoy diciendo que esto va a dejar de caer ahora,
pero creo que hay una probabilidad muy alta de que entre el -20 y el -30 encuentre un piso, ¿ya? Encuentre un piso, porque así lo ha hecho la mayoría de las veces que tiene estas caídas importantes, ¿ya? Entonces, y aquí probablemente vamos a tener una discusión que tuvimos por ahí en el grupo de la membresía, profe, donde yo le dije a los alumnos, tenemos una caída de un -16, un -17, para mí estas son buenas oportunidades de compra. Y el profe respondió, no, a mí me gusta ver señales de que la caída ya está terminando, y a pesar de no comprar tan abajo, prefiero comprar con señales de recuperación. Eso me parece una buena estrategia, pero también obviamente depende del activo, de su naturaleza. Si estamos hablando de acciones que se pueden ir a cero porque pueden quebrar, claramente no hay que comprar cuando está cayendo porque es peligroso. Pero en el caso de la bolsa norteamericana, que sabemos que más o menos cuando hay una caída de un 30-25% puede llegar al piso, teniendo una caída de un 20%, empezar a promediar compra, si es que no ha entrado, a mí me parece una muy buena idea. ¿Qué opináis, profe? Yo creo que sí, yo creo que es una buena idea. Sin embargo, tenemos que entender es que una buena idea que va a buscar harta rentabilidad tomando harto riesgo. Ese era el debate que teníamos. Entonces, yo pienso que un piso bastante fuerte está en los 5.000. Creo que todavía podemos ver precios bajo los 5.100 que estamos viendo ahora, pero hay un piso ahí, si lo podéis marcar, Carlos, Sí, profe, acá, hay un piso más o menos ahí importante en los 5.000, 4.009 por y acá, algo por ahí. Claro, por ahí. ahí hay un piso. Mala También noticia, perdimos la directriz alcista hoy día. Si se ven, los que no están viendo, bueno, los que están viendo, perdón, están viendo cómo el precio rompió esta línea de base que viene subiendo, que venía desde el COVID, que venía no desde el menor. COVID. Exacto. Sí, no menor. Entonces, eso es una mala noticia. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que Carlos está bien, es correcto lo que él dice, porque él dice, mira, ya hemos caído mucho y si tú miras 10 años hacia atrás, 15 más o menos, claro. la bolsa americana de vez en cuando se pega a estas caídas, incluso de 20, incluso de 25%, y después tiene la capacidad de recuperarse rápidamente, no como otras bolsas de repente que caen y se demoran años en volver como lo que pasó en Japón, en Alemania, ¿cierto? En España, en todas estas bolsas que caen, se recuperan, pero se demoran años. Ya Estados Unidos ha demostrado que se demora relativamente poco. Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Carlos dice, bueno, es un buen momento para empezar a acumular posiciones, cosa comprar ETF que repliquen la bolsa americana, porque está a un precio bajo y si uno acumula y junta, después esto se va a recuperar y se va a ganar esta recuperación. Y además de ganarse esa recuperación, ya ven, cada caída después viene una ruptura, un pivote, ¿cierto? Que es una ruptura al alza y sigue subiendo la bolsa americana. ¿Ya? Entonces, yo digo que es correcto, sin embargo, todavía tenemos muy poca información macroeconómica para ver cuáles van a ser los reales efectos Claro. y si esto va a seguir escalando. Porque ya estamos viendo alguna represalia de China, por ejemplo, no hemos visto otras represalias todavía. Me imagino que los países que tienen equipo económico serio están gestionando la crisis, no incluiría a Chile acá, No, pero me claramente. imagino que otros países que cuentan con la suerte de tener gobiernos serios están administrando la crisis, gestionando la crisis y no criticando a Trump, digamos, por la prensa, están haciendo el trabajo y me imagino que alguno de ellos va a reaccionar negociando, lo cual sería muy bueno para las bolsas, porque tranquilizaría el miedo, o podría reaccionar poniendo aranceles como hizo China. Y si China pone aranceles, lo más probable es que traen reacciones, y es raro que todavía no lo haya hecho, poniéndole más aranceles a China, o sea, dando una señal al mundo de, ok, mira cómo China me está desafiando y mira cómo voy a irme contra China. O sea, para que se empiecen a preparar todos los que quieran desafiarme. Eso es una jugada de movimiento Claro. teoría de juego, ¿ya? Es raro que todavía no lo haya hecho. Entonces, esto puede escalar, ¿ya? Y si eso ocurre, la verdad es que podemos estar frente a una caída de más del 20-30% y podemos ver algunas recesiones como la subprime que no duran meses, sino que duran años, ¿ya?
Entonces, ese es el riesgo. ¿Que tiene probabilidad baja? Por supuesto que tiene probabilidad baja, pero existe esa probabilidad, ¿ya? O sea, yo no creo que se vaya a ir a cero. Mi tema es que puede seguir cayendo y se puede demorar varios meses o incluso años en volver a recuperarse. Entonces, comprar ahora tiene el riesgo de comprar barato, que siga bajando y que después la recuperación se lateralice y dure algunos años, porque esto No, claro, claro. ahora, Claro, ahí, ese ahí, ese es un escenario, insisto, yo no quiero llamar, no estoy siendo, oso, ni tampoco estoy diciendo que va a venir una gran recesión, una gran crisis, no voy por ese lado. Estoy tratando de que la gente y que en la discusión esté sobre la mesa la posibilidad de. Sí, sí, esa posibilidad existe. O sea, ahora, eso es lo que yo decía. Ese riesgo se compensa con la estrategia que dice Carlos. O sea, tú estás compensando porque estás comprando más barato y por lo tanto te vas a ganar esa recuperación. ¿Ya? ¿Cuál es la otra mirada? Que no es que sea la mejor mirada, es una mirada distinta. Y ambas conviven perfectamente. Todo va a depender del perfil de riesgo. La otra mirada que yo daba era decir, ¿por qué no mejor esperar a que esto no solamente se recupere, sino que además empecemos a ver que esta nueva política arancelaria se canaliza desde la perspectiva de que los países establecen nuevas reglas del juego y demuestran que son capaces de mantener esas reglas del juego? Un tema importante que está pasando hoy día en Estados Unidos es que en el Parlamento se está tratando de pasar una ley que impida que los presidentes puedan arbitrariamente cambiar la política arancelaria. Porque hoy día pareciera que la política arancelaria, Carlos, tiene que ver más como con un tema gubernamental. O ideológico, sea, como con. claro, No, no, con algo que se puede, como desde el gobierno se puede definir, ¿cachai? claro, Y no tiene que pasar por el Congreso. ¿Ah? claro. Entonces, si eso sigue desembocando hacia ese lado, ¿ya? Y entonces vemos que esta definición es más colegiada. Si vemos que los países grandes reaccionan adaptándose a estas nuevas consecuencias y entonces, y yendo a negociar, que es otra cosa que está pasando. Argentina, por ejemplo, está yendo a negociar para ver de qué manera podemos justificar este 10% que está poniendo Estados Unidos en Argentina, nosotros también, porque Trump dice que nosotros, el recíproco es 10%, porque el Trump dice, es que mira, hay algunas cosas que a mí no me parecen. Por ejemplo, yo tengo un IVA que es mucho más bajo que tu 19%. Además de eso, tú me cobras IVA y IVA es un impuesto al valor agregado. Pero esto es una importación que viene desde Estados Unidos, una exportación que viene desde Estados Unidos. Entonces, es algo que se conoce en economía como barreras pararancelarias. O sea, no son aranceles legales, pero son como aranceles ocultos, ¿ya? No hemos sido capaces de responder a las exigencias de copywriting y de protección de patentes, que es algo que todavía nosotros no hemos incumplido. Entonces, nosotros tampoco hemos sido el mejor socio comercial como para, digamos, justificar que no nos deberían poner este 10%. Yo no digo que sea una buena decisión, no estoy defendiendo a Trump. Estoy tratando de explicar que tenemos espacio de negociar también y de que ese 10% eventualmente pueda bajar. Tal vez no a cero, pero tal vez bajar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si eso se desemboca por ese lado y esto se empieza a recuperar, la otra estrategia es decir, yo dejo en el camino, dejo en la mesa este porcentaje que me voy a ganar en la recuperación y vuelvo a entrar al menos cuando recupere la media de 50, que en este caso la media de 50 del SP500 está en los 5.680. Entonces, si yo recupero ese nivel, entonces me parece una buena idea volver a entrar porque ya tengo señales de recuperación y ya veo que esta crisis ya entró en un canal de gestión y ya no, digamos, la incertidumbre comienza a desaparecer. Lo que no significa que desaparezca el daño, sino que desaparece la incertidumbre. Y obviamente es una estrategia con menos riesgo y con menos rentabilidad. O sea, está perfecto. Yo creo que son dos buenas estrategias y aquí va a depender, obviamente, del perfil de riesgo de cada quien y obviamente, muy importante, va a depender también de la necesidad me equivoqué, no está en 5.000, estaba viendo las velas.
está en 5.800, la media de 50. Está en Eh, 5.008, sí. sí. Y va a depender también del plazo. O sea, si tú tienes un excedente de capital y ese excedente de capital está invertido a un plazo superior a 2 o 3 años, obviamente que puede ser una buena oportunidad ponerla en riesgo. Eso. Sí, igual también va a depender, o sea, lo que te quiero decir, profe, esto va a ser un movimiento como el 2022 que tengamos una tendencia bajista. Es que el año 2022 O es va a ser, distinta a la caída, po. sí, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mm, O va a ser un coronavirus que tenemos una caída y un rebote. ¿Cachai? claro, No podemos adelantar, ¿no? No sabemos, pero obviamente que ahí entra la macroeconomía. Entonces, como tú dijiste, esta caída en parte es adelantarse a que el futuro se viene peor. Eso significa que con los aranceles va a haber menor crecimiento en Estados Unidos y que eso genera una recesión. De hecho, las casas de apuesta, profe, hoy día tiran la probabilidad de que haya una recesión en este año, 2025, sobre el 50%, cuando hace un par de semanas estábamos en el 35, 40. Goldman Sachs aumentó su probabilidad de recesión de este año del 25% al 35%. JP Morgan la ubica en 50% la probabilidad de recesión. Pero para eso hay que ver lo que tú dijiste, que cómo avanzan los datos económicos, porque acá te voy a mostrar los datos económicos en Investing, los más recientes. Hoy día, por ejemplo, hoy día mismo salieron datos del mercado laboral. El mercado laboral es importante para saber si viene una recesión o no. Y el dato de nóminas no agrícolas, es decir, de creación de puestos de trabajo, es súper bueno. de marzo salió al doble del esperado, Claro. 228.000 puestos de trabajo. Fíjate acá, voy a poner un evolutivo, que sí, el evolutivo no es muy bueno, está un poco lento. El evolutivo está en el mismo nivel o en un nivel más o menos constante en los últimos 2 años. Entonces no se ve un deterioro así abismal, por lo menos en el mercado laboral, en la creación de trabajo. Si vemos la tasa de desempleo, profe, salió un punto sobre el dato anterior. Pasó de 4,1 a un 4,2. Si vemos el histórico, mira acá el histórico de tasa de desempleo, estamos en niveles muy bajos. 4,2 es casi pleno empleo en Estados Unidos. ¿Ya? Sí, Entonces, el mercado laboral hoy día no te está diciendo, oye, las empresas en marzo se intentaron adelantar, las perdón, empresas, las perdón, empresas perdón. en marzo, las empresas en marzo se intentaron adelantar eh, y despidieron a miles de personas y no crearon puestos de trabajo porque ya saben que vienen muy malos momentos con el tema arancelario. No, la verdad es que en marzo se crearon buenos puestos de trabajo y la tasa de desempleo sigue en pleno empleo. ¿Cambiará esto en abril? Habrá que ver los datos a principios de mayo. Exacto. Lo mismo con el crecimiento económico. Estamos viendo PMIs, profe. Fíjate acá los No, PMI. y lo otro, Carlos, complementando lo que tú bien dices, las empresas también se adaptan, si no son entes fijos, no Claro, son entes que, ¿cachai? O sea, el importador de uva, para ponerlo así como viene a la chilena, el importador de uva chilena en Estados Unidos tiene un negocio, tiene canales comerciales, tiene compradores, tiene demanda, tiene contratos, y él se va a adaptar. Ahora, yo creo que probablemente se va a adaptar a traspasar el precio de la uva, el de arancel, este 10% que se supone se va a grabar a la uva, entonces lo más probable es que se transfiera a gran parte de ese 10%. Y ahí vamos a ver también cómo el consumidor americano reacciona. Si va a ser capaz de sostener ese consumo o si efectivamente este 10% va a hacer que deje de comprar uva para comprar, no sé, pues, lentejas, ¿cachai? Que sería como la sustitución, no lenteja, pero no sé, algún sustituto de una uva a un precio más barato, ¿te fijas? Entonces, hay que tener cuidado porque todavía no vemos los efectos reales y por eso la economía real todavía no está mostrando los signos. Puede ser que sea mucho menos de lo que estamos pensando y eso daría paso a una claro. recuperación rápida, porque Sí, pues. sería una sobrereacción de lo que está pasando, o puede ser que algo como lo que pasó en el 2022 se vaya desarrollando y el mercado se empiece a acostumbrar a un cambio estructural, que es lo que pasó con la tasa de interés. ¿Ya? Que no sé si la podéis mostrar. Bueno,
termina con la idea que estabais hablando ahí de Ya, la... mira, con esto termino, pero si uno mira los PMI, que son encuestas que se hacen a las empresas para saber si piensan que en el corto plazo, mediano plazo, están mal las expectativas, la verdad es que por ahora los PMI están saliendo en el servicio en 54,4, o sea, muy buen nivel sobre 50, y el manufacturero está ahí cerca del 50, ¿cachai? Entonces, no se han deteriorado tanto los PMI tampoco, entonces es súper importante ver cómo van evolucionando estos datos macro, porque hoy día estamos en pánico, la bolsa está cayendo brutalmente, pero esto se va a trasladar a las empresas que van a decir, oigan, ¿saben qué? Hay mucho pánico, los aranceles van a hacer que vendamos menos, vamos a tener que despedir, todo abril vamos a tener que despedir a gente, todo mayo vamos a tener que despedir gente. ¿Va a pasar eso? No lo sabemos. Hoy día el mercado está asumiendo que probablemente esto afecte mucho el crecimiento económico. ¿Y dónde lo veo? Con esto termino, profe. Mira acá, estamos en las expectativas de tasa, con las caídas del mercado y con el tema aranceles. Habíamos hablado en la última reunión que para el 2025 se preveían 2 bajadas de tasa. Ahora tenemos una, dos, tres, cuatro, cuatro para este año, o sea, el doble. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado está esperando que con los aranceles Estados Unidos crezca menos y que la Reserva Federal, para salvar y estimular la economía, va a tener que bajar las tasas a un ritmo más acelerado que el que esperaba hace un par de semanas o un par de meses. ¿Esto sucederá en la realidad? El efecto de los aranceles va a ser menor crecimiento, va a ser mayor inflación. Si es mayor inflación, ¿va a poder la Reserva Federal bajar las tasas? Sí, po. No lo No, sé. zapato chino, pues ese es el tema. Y esa es la gran, que esto lo hablamos hace 2 episodios atrás, y esa es la gran negociación que está dando Trump. Yo creo que la gran negociación no la está dando con China, ni tampoco con, como dicen, con Europa, o Canadá, o México. La gran negociación la está dando con la Fed, porque lo que le interesa a Trump rápidamente mira, yo necesito más dinero, eso es un hecho, y necesito más dinero. ¿Para qué? Porque necesito pagar muchísimo gasto en intereses por toda la deuda que está emitiendo el gobierno de Estados Unidos y que emitió el gobierno de Estados Unidos. Entonces tengo dos posibilidades. O baja el costo del dinero, baja la tasa y reemito deuda a un precio más bajo y por tanto bajo el gasto en intereses, o recaudo más plata. ¿Cómo recaudo más plata? Con crecimiento económico. Ya, pero el crecimiento económico no es automático. Y además, ¿cómo voy a generar crecimiento económico con esta tasa tan alta? ¿Cómo lo hago? ¿Subo impuestos? No puedo subir impuestos, soy republicano, no llegué al gobierno con el tema de subir impuestos. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a subir impuestos al comercio internacional. Entonces le voy a decir al consumidor americano, porque finalmente eso es, ¿tú quieres comer uva chilena? Sí, bueno, vas a tener que pagar un 10% más. No se lo voy a cobrar al consumidor, obviamente, porque si no sería un impuesto como un IVA. Y eso no va con los republicanos, sino que lo que voy a hacer es que se note como que lo está pagando el exportador, pero en realidad lo está pagando el consumidor. Y él Obvio. está diciendo, bueno, tú lo estáis pagando, pero lo queréis pagar porque podéis comer uva estadounidense. Come uva estadounidense y listo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Quiero que vean esto. Ahora voy yo. Miren, yo sinceramente pienso que vale la pena este episodio, como es un episodio histórico, vale la pena que se lo vean un par de veces y que además lo vean en YouTube, porque estamos ocupando la gráfica y están pasando cosas que son bien, bien entretenidas. O sea, lo que les quiero mostrar acá en morado es una réplica bastante cercana de la tasa libre de riesgo, del costo del dinero de Estados Unidos. O sea, acá está la caída que mostraba Carlos, que es esta caída brutal que tuvimos desde máximo, que es producto del primer contagio en Nueva York en marzo del 2000, contagio COVID en Nueva York, en marzo del 2022, ¿ya? Que fue de un brutal 36%, o sea, brutal la caída, ¿ya? Y en pocos días, no fue en un día tampoco, ni en dos, pero fue bastante brutal en algunas semanas, llegó a este nivel. O sea, desde esto empezó a caer, el mercado empezó a asustarse con los contagios mundiales, después tuvo esa recuperación que se ve ahí,
y después acá en marzo, a principios de marzo, contagio en Nueva York y se pega una caída que deberíamos tomarla como desde aquí. 30%, ¿ya? En 2 o 3 semanas, ¿ya? Pero como dice Carlos, aquí dice, Carlos, con la estrategia que estábamos hablando, ¿qué es lo que pasó? Al, al haber esta sospecha de caída, las tasas de interés caen rápidamente. Se ajustan las tasas de interés y caen las tasas de interés rápidamente. Para estimular a la economía, sabiendo que la economía estaba con problemas de confinamiento. O sea, la gente no podía salir, las empresas no podrían tampoco fabricar, etcétera. Y eso hace que se recupere muy rápido. Entonces, la persona que hubiese dicho, mira, voy a promediar a la baja porque que caiga un 20% es muy raro y ya sabemos que la economía se recupera, la bolsa americana se recupera rápidamente, así que voy a comprar. Hubiese comprado los 20, tal vez hubiese llegado al 30, pero rápidamente esto hubiese recuperado y ya en agosto ya estaría al mismo nivel de máximo. Y de ahí hubiese subido un montón, ¿ya? Después de eso, llegamos a esta fecha clave de aquí, que es cuando toca el máximo en enero del 2022 y la inflación estaba a tope. O sea, todo este gran aumento de la bolsa americana desde los mínimos del COVID hasta enero del 2022, que ganó muchísima rentabilidad. De hecho, podríamos ver aquí lo brutal de la recuperación, que fue increíble. O sea, desde mínimo esto llegó más o menos a en poco tiempo, acumuló un 118%. O sea, brutal, desde el punto más bajo del COVID hasta el punto más alto del 2022. Pero este gran crecimiento económico generó mucha inflación y eso obligó a la Fed a comenzar a subir la tasa. Y ahí se ve cómo empieza a subir la tasa de la Fed, ¿ya? Que es la que se ve, esa subida que se ve. Entonces, esta caída que estábamos hablando con Carlos, el pésimo año que tuvimos en el 2022 para la bolsa fue producto de un aumento en las tasas de interés para controlar la inflación. Entonces, a diferencia de ahora, esta crisis estaba canalizada, se sabía lo que iba a pasar. Lo que no se sabía es hasta dónde la Fed iba a subir las tasas y tampoco se sabía cuánto iba a durar altas las tasas. Y el gran miedo de esa época era cuánto iba a resistir la economía americana con esta tasa tan alta, dado que estaba muy sobreendeudada. Y si se fijan ustedes, en poco tiempo perdimos un 12%, casi un 13% desde máximos, desde el anuncio de que iban a empezar a subir las tasas, la bolsa reaccionó rápidamente días antes y comenzó a caer. Y llegó a caer en pocos días, cayó un 13%. Entonces yo podría haber dicho acá, bueno, voy a promediar y voy a aprovechar estas oportunidades para comprar. Y resulta que se recuperó y volvió a caer. Y volvió a caer, se No, recuperó. pero yo no te estoy diciendo que compré en el menos 12, te estoy diciendo que compré en el menos 17. Ya, Hay bueno, una acá, diferencia. aquí. Sí, Ya, pues, compro acá, ya, pues. se recupera, vuelve a caer, se recupera, vuelve a caer. Ya vamos acumulando 25, se recupera, vuelve a caer 27. No, Yo pero puedo seguir compraste en menos comprando. Si 17. yo no estoy en Pero contra de compraste en menos yo no estoy en 17. contra de la estrategia. No estoy en contra de la estrategia. Lo que estoy No estás en explicando, contra, pero estás hablando en contra. no, lo que estoy diciendo es, estoy Ah, mostrando el ponte guante, riesgo. profe, ponte guante. Estoy Ya, pero mostrando no. el riesgo. Fíjate que Sí, obvio. después de eso se demora desde esta compra que podríamos haber hecho aquí, en recuperarse, en recuperar esa compra, se demora aproximadamente 662 días. ¿Por qué estáis tomando ese nivel? No, no sé, pues, ¿cuándo hubierais comprado? ¿Acá? ¿Acá? Sí, pues yo creo que se recupera en julio del 2023. Ahí recuperaste la compra. O Por las eso, po, compras que hiciste en tendencia bajista. es Porque no compraste una vez, no compraste en el menos 17. Si volvió a bajar, compraste en el menos 25. Si volvió a bajar, compraste en el menos 30. aquí, ¿cierto? Acá, aquí, acá, acá, acá. Entonces la Ya, pues, recuperación es como por este nivel de aquí, ¿o no? ya, listo. Junio del Un 2020. año. Un año recién en recuperar. Y después, y No, después, no, no sé si recuperar. Yo te diría bueno, que ahí ya estoy con rentabilidad.
lo que estoy diciendo es que esta crisis, que fue distinta a la crisis que estamos viviendo ahora, o sea, yo no digo que esta crisis vaya a durar 1 año, ni 2 años, ojalá que no. Lo que estoy diciendo es que si tú compras a la baja, tienes que asumir el riesgo de que te puede seguir cayendo y que se puede Claro, demorar mucho la recuperación. claro, Y ese claro. es el Eso riesgo que estás tomando a cambio de ganarte esa rentabilidad extra. Eso estoy diciendo yo, sí, po, sí, ¿cachai? está bien. Versus haber esto ya lo hemos hablado, y sobre todo en la membresía y en el club, versus haber esperado una recuperación y haber comprado por acá. Claro, me hubiese perdido esta rentabilidad de comprar, por ejemplo, aquí, me hubiese perdido la rentabilidad de un 17%, pero haber entrado acá igual me genera una rentabilidad. Haber entrado acá igual me da una rentabilidad que en el máximo podría haber llegado a 46. O No, sea, claro, es más segura claro, y hay un no me costo no me oportunidad gané del no capital, no me podéis gané dejar 70%, pero a me gané plazo. 50, ¿cachai? Sí, pues podéis dejar esa plata en depósito a plazo, rentando al sello o en otros activos que estén más atractivos. Sí, está bien. No hay una respuesta correcta, está claro. Al Sí, final, el resultado varía en distintos contextos, en diferentes situaciones. Tampoco los contextos son todos iguales. Este contexto no es igual ni al coronavirus, tampoco es igual a la caída del 2022. Yo solo digo que en general que el S&P caiga un 20, un 35, ahí tiene el valor en riesgo, es decir, que exacto. hay muy pocas probabilidades de que siga cayendo más. O sea, ver caídas de 40% de máximo es complicado. Sí, po. Entonces, cuando llega a esos niveles, son buenas oportunidades de compra. Claramente, en menos 40 es mejor oportunidad de compra que el menos 17, pero no sabemos si va a llegar al menos 40. Ujú. ¿Cachai? No sabemos si va a llegar al menos 25. Sabemos que en 10 años tuvo 2 o 3 caídas de menos 30. Entonces, no es, yo estoy diciendo que lo más probable es que esto se recupere y que caídas de menos 17 me parecen razonables para pensar en que puede rebotar. Ahora, puede caer a 30, puede caer a menos 35 también. Y se puede demorar en recuperar. Dale, obvio. Pero si tenemos un horizonte más de largo plazo, queremos dejar las lucas ahí un tiempo, igual se pueden generar buenas rentabilidades. ¿Ya? No existe un método infalible, no podemos decir que este método sea mejor o peor que esperar al rebote y que la tendencia esté a tu favor, pero también hay personas que no son tan activas, que no están mirando los gráficos todos los días, que no miran la ruptura, y yo creo que para eso, sobre todo, una caída de un menos 20 es una buena oportunidad de compra. En el SP500, no en otro activo, no en una acción y cosas por el estilo. Sí. ¿Ya? Yo lo único que decía era que el riesgo tiene un precio, no es gratis, para que la gente no crea que esta estrategia es como, la papita, oye, mira, aprovechemos mercado sangrando, compremos porque viene el rebote. Cuidado que esa rentabilidad extra, que es muy jugosa, tiene un precio, que es asumir ese riesgo. Eso es todo lo que digo. Si lo quiere asumir, está perfecto. Ya, si lo puede asumir, está perfecto. Pero es importante que entienda que no es gratis la rentabilidad en el mercado. ¿Ya? Eso. Oye, se nos alargó el análisis, pero veamos el dólar peso, que es una variable importante. Bueno, velo, muéstralo tú, Carlos, que tú Sí, tenés sí, sí. más. Saca los garabatos de la pantalla. Ya. Eh, Profe, acá entonces vimos el SP, nombrar. Vamos a tocar madera. Bitcoin, en general, ha tenido una correlación muy alta, profe, con la bolsa. Eh, si te fijáis, esta gran caída que tenemos acá, profe, que caímos de 68 a 15, es la misma caída que la bolsa tiene desde diciembre del 2022 hasta octubre de ese año, que cae más de un 30%, Bitcoin cae más de un 70%. Y lo extraño ha sido que en este nivel, que hoy día la bolsa está cayendo 6%, Bitcoin está subiendo. O sea, las correlaciones no son infinitas y no son inamovibles, las correlaciones van cambiando siempre en los activos, sobre todo cuando hay eventos que pueden cambiar que pueden cambiar la estructura de un activo o de varios activos. El tema de aranceles es uno de ellos, por ejemplo. El coronavirus puede ser uno de ellos. Pero es impresionante cómo esa correlación, si la seguíamos hace un par de semanas,
y lo hablamos en el club de trading, en la membresía, si la bolsa se cae sobre el 10%, es muy probable que Bitcoin se vaya a los 74.000, 72.000, que fue el máximo histórico del ciclo anterior. Y cuídate ahí, porque si pierde los 72.000, 70.000, probablemente el ciclo alcista haya llegado al final, ¿ya? Y por ahora, aguantando muy bien, aguantando muy bien. De hecho, profe, esta semana Bitcoin va positivo, ¿ya? Esta semana Bitcoin va al alza. Entonces, a mí me tiene bastante bien sorprendido, o sorprendido para bien, el aguante que ha tenido Bitcoin, incluso, profe, haciendo mínimos crecientes. Haciendo mínimos crecientes. Cuando la bolsa se está derrumbando, Bitcoin está haciendo mínimos crecientes. Entonces, toco madera, vamos a ver si el lunes y el Claro, fin un de semana activo, aguantan. pues te digo, es un activo no manipulado, es un activo que está ajeno a las decisiones arancelarias, es un activo que por supuesto está correlacionado con los activos de riesgo, pero en este momento está cambiando la correlación, en este minuto, pero las correlaciones son Sí. dinámicas, como bien dice Carlos, pero al parecer están cambiando en este minuto, porque pareciera ser que los inversionistas están mirándola como un buen activo para estar invirtiendo mientras se desarrolla toda esta historia y vemos que esto se canaliza. ¿Sí? Lo que estamos viendo hoy día es que esto es como un torrente de sangre o de agua, y entonces todavía no sabemos en qué minuto se va a canalizar se va a armar un lecho de río. Cuando se arme el lecho de río, ahí nuevamente creo que los activos van a comenzar a recuperarse. Sí, yo creo que esto, si miras la pantalla, estoy mostrando que el SP desde febrero está haciendo mínimo a la baja y máximo a la baja, tendencia bajista claramente, y sobre todo que esta caída que tiene lugar el viernes, hoy día y ayer, los peores días, ¿ya? Hace mínimos más bajos que los 5.500 que habían sido el aguante de la caída desde mediados de febrero. Entonces estamos haciendo mínimos más bajos, tendencia bajista, pero Bitcoin en ese mismo plazo tuvo una caída desde mediados de febrero, pero ahora, esta última semana, está con mínimos al alza. Entonces, está mostrando una resistencia y una fuerza relativa al SP500 que a mí me llama la atención. A mí me llama la atención y me da luces, me da esperanzas de que Bitcoin se mantenga en tendencia alcista y lo que esté haciendo es un retroceso después de una subida brutal. Un retroceso cuando caímos de 110 a 78, un retroceso, parte de las grandes subidas que tiene Bitcoin, pero esta fortaleza relativa me hace tener alguna luz de esperanza de que Bitcoin quiera ir a romper, quiera ir a buscar nuevos máximos, incluso descorrelacionado de la bolsa que pueda seguir cayendo. Ya, esto me da luces de fortaleza en Bitcoin que no estoy viendo en el SP y que no me la esperaba, no me la esperaba para nada, o sea, extraño, y que podrían ser similares, si hacemos un ejemplo cercano, Bitcoin para el carry trade de Japón, también empezó a hacer esto. Teníamos máximo a la baja y empezamos a hacer mínimo al alza. Y hoy día creo que eso es lo que estamos viendo. Falta un poco que esto se mantenga, que el fin de semana Trump no declare algo que haga que Bitcoin pierda los 80.000, pero por ahora se está dando esto de mínimo al alza que podrían indicar el final del retroceso de 110.000 a 77.000. Vamos a ver si se da, pero bueno, nuevamente, luces de esperanza. Sí. Vamos con el dólar peso y ahí aprovechamos de hablar un poco del cover y del dólar index. Con eso terminamos. Dólar peso, profe. Nada, po, se apoya en los 9.15 y de los 9.15 esta semana no ha hecho más que subir producto también que el DXY rebota. El DXY lo único que había hecho era caer. Eso provoca fortaleza para el peso, debilidad para el dólar y hoy día rebota fuerte, hoy día rebota súper fuerte.
Y adicional a eso, el cobre, que había llegado a máximo histórico, Hace falsa ruptura. hace falsa ruptura, retrocede con fuerza. Entonces, estos dos efectos de hoy día, que es una caída muy fuerte del cobre, más una subida importante del DXY, creo que están haciendo que el dólar peso a, vuelva a la parte alta del canal. Yo creo, deja atrás el retroceso, al menos a nivel técnico, el retroceso está cerca de los 9.50, 9.55, el dólar peso ahora está cerca de los 9.80, así que nada, pues es lo que está ocurriendo en el precio. Yo con esto creo que, yo pienso que, esta es mi opinión, yo creo que el DXY puede seguir rebotando porque fíjate que llegó a un nivel de piso súper importante. Sí, pero Fíjate yo creo que acá. el piso fuerte está en los 100. Ahí. Sí, sí, ok, pero es que ya, bueno, ya, o sea, tú crees que esto puede seguir cayendo un poco para rebotar, pero estamos en la parte baja, eso voy, Sí, estamos en la parte exacto. baja del canal, puede venir un rebote como el que vino hoy día, quizás esto sigue cayendo, pero vuelva a rebotar, o sea, lo que trato de decir es que desde el dólar index puede haber fortaleza para el dólar peso, para el dólar versus el peso, y desde el cobre bueno, tenemos falsa ruptura y caída, pero yo creo que la tendencia alcista sigue vigente. Simplemente tenemos una falsa ruptura que cae harto, pero creo que va a volver a testear ese nivel. Esa es mi opinión. Exactamente, sí. Eso es. Bueno, yo creo que en resumen, voy mi resumen después de ahí el tuyo, Carlos. Vale. En resumen, creo que todavía el mercado está razonablemente descontando este nuevo impuesto en los activos de renta variable. Esa es parte de la caída y la otra parte de la caída creo que es una reacción sentimental, contagiosa, contagiado a casi todos los mercados excepto a criptomonedas. Creo que no se ha contagiado tan fuerte a Bitcoin porque pareciera ser que Bitcoin le sigue gustando mucho a los inversionistas su independencia y su difícil manipulación o casi imposible o nula manipulación, o sea, es decir, sigue por fuera de estas rencillas y guerras que se puedan declarar los gobiernos o los cambios de política que puedan hacer los gobiernos. Así que creo que eso todavía lo mantiene ahí firme en los 83.000, 84.000, recuperando esos niveles. Creo que hay que estar atento a cómo se va canalizando la crisis. De a poco se va a ir canalizando, de a poco vamos a ir disminuyendo en incertidumbre, vamos a ir viendo cómo reacciona cada uno de los países, vamos a ir viendo cómo negocia Estados Unidos y vamos a ir viendo cómo se adaptan también las empresas en Estados Unidos. Y en función de eso, que no va a ser la próxima semana, sino que esto va a durar varias semanas y tal vez meses, puede ser que veamos una recuperación del tipo coronavirus que sea rápida o tal vez podamos ver una caída más en zigzag que pueda durar varios meses o años, como lo que pasó en el 2022. Todavía no podemos saber. Eh, lo que sí yo estoy de acuerdo es que podemos tener, sí creo que tenemos la misma conclusión. Estos son activos que representan a economías completas, entonces es muy raro pensar que esto va a caer y se va a ir a cero. Esto es normal, las caídas, aunque son raras, ocurren, y desde un punto de vista de value at risk, como dice Carlos, ver caídas de 20% y más son muy, muy, muy poco comunes, entonces puede ser una buena oportunidad para comprar el rebote, como se llama. Pero, Sí, pero, pero, también. el precio de comprar el rebote tiene un precio, tiene un costo que es asumir más riesgo. ¿Ya? Eso Sí, es lo al que... final igual, si rebota o no la bolsa va a depender de factores que vienen en el futuro que son aleatorios. O sea, podemos comprar ahora y en el futuro, digo, las próximas semanas o meses hay acuerdos comerciales y con esos acuerdos muchos países, por ejemplo, deciden eliminar los impuestos a Estados Unidos, los aranceles, y Estados Unidos le elimina los aranceles recíprocos. Eso va a ser una fiesta para el mercado, pero no tenemos idea si va a pasar o no. Entonces, compramos ahora buscando el rebote, pasan cosas que nos favorecen, claro que va a venir el rebote y vamos a estar todos felices, pero hay muchos eventos aleatorios que
que no sabemos. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que pensábamos que por estacionalidad, por sentiment, que estaba muy negativo, nosotros creíamos que la caída iba a terminar y iba a comenzar un rebote. Y el mercado hasta el primer momento de la conferencia de los aranceles estaba más o menos en línea con eso, hasta que Donald Trump saca esto de que tiene aranceles para todos los países del mundo con un mínimo del 10%, y claro, era peor de lo que esperaba el mercado. Entonces van a haber eventos aleatorios del futuro que no sabemos y que obviamente no podemos entender si esto es que en este momento vamos a comprar y justo el mercado va a rebotar, no tenemos idea, ¿ya? Pero hay que ver cómo evolucionan tanto los acuerdos comerciales. Yo creo que hoy día eso va a ser fundamental. El mercado está sobre reaccionando a que hace 2 días Trump sale a declarar la guerra y que hoy día China le dispara con la misma moneda, con el misil cargado, pero capaz que la próxima semana esto se sientan las autoridades de los países a conversar, a tirar un mensaje un poco más cauto. Es parte de las negociaciones, Trump es duro y es normal que le respondan con dureza, pero a la hora de sentarse y negociar quizás llegan a acuerdos que hacen que el mercado se estabilice. Por ahora, ni el mercado laboral, ni el crecimiento económico, ni las encuestas de las empresas indican que haya un deterioro actual. Ni siquiera en marzo hubo deterioro en el mercado laboral. No hubo una muy buena creación de empleo, la tasa de desempleo sigue en el óptimo o en pleno empleo, así que hay que esperar. Esto es mucha incertidumbre, la incertidumbre genera pánico, genera caos, y hay que esperar los datos, hay que esperar las negociaciones y hay que ver cómo evoluciona. Pero acuérdense que la bolsa generalmente cuando cae entre un 25, un 35 puede estar cerca de los pisos de las caídas, ¿ya? Eso, por mi parte. Así es. Listo, estamos entonces. Que tengan una buena semana. Esperemos que sea también una buena semana para todos y todo el mundo. Y nos vemos la otra semana en otro episodio más de este podcast de inversiones llamado Inversapiens. Chao. Chao.